El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, 6 de la mañana con 45 minutos. En los siguientes 15 minutos estaremos promoviendo un diálogo periodístico con Mauricio Alarcón, director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, que ya visita nuestra mesa de trabajo. Doctor, bienvenido, buenos días, qué gusto. Buen día, Fabricio, buen día, Alexis. Siempre es un gusto estar acá con ustedes. Como bien decían, no venimos a hablar de la vida, pero venimos a hablar de un tema que resulta bastante interesante y relacionado precisamente con la transparencia en el sector público, ¿no? Con estos procesos que se llevan adelante relacionados con las frecuencias. Claro que sí, de eso ya vamos a hablar. Antes, quiero pedir un comentario a Mauricio Alarcón sobre justamente aquello que acabamos de señalar, el trabajo de las comisiones ocasionales. Y le hago esta pregunta porque ustedes, como fundación, siguen de cerca el quehacer parlamentario. Es una especie de veeduría que sigue de cerca el quehacer parlamentario. ¿Cómo ve usted esta lógica de conformar comisiones ocasionales y cuán efectivo ha sido dentro de la dinámica del trabajo parlamentario? Bueno, el Observatorio Legislativo se ha pronunciado en más de una ocasión respecto a este tema de las comisiones ocasionales, porque como ustedes bien decían en el espacio anterior, no se trata pues simplemente de crearlas y mostrar como un hito su creación, sino de que de manera real muestren resultados, sino para que se crean. Pero creo que algo muy importante que no debemos perder de vista es también un ejercicio de responsabilidad de los asambleístas. Si uno ya forma parte de una comisión desbordada de trabajo, ¿para qué acepta formar parte de una comisión ocasional sabiendo que no va a cumplir el trabajo que esa comisión tiene? Porque probablemente los temas que se le asignan a esta comisión ocasional, como pasó por ejemplo con el tema de la frontera o ahora con el tema de Gabela, son los temas que están en la opinión pública, son los temas sobre los cuales la prensa quiere hablar, entonces el parlamentario lo que quiere es prensa. Pero los bloques tienen que actuar con responsabilidad, Alexis. Eso es fundamental. En la comisión del caso Gabela estamos viendo que básicamente a cada bloque legislativo le han dicho nomine a un integrante. 7 integrantes tiene esa comisión. Punto. Que el bloque legislativo actúe con responsabilidad, por supuesto, por un lado ver que vaya una persona con conocimientos del tema, pero por otro, ponga una persona que disponga del tiempo para actuar de la manera correcta en la comisión. Yo me pregunto, de lo que he visto la integración, por ejemplo, ¿cuál va a ser el rol de la asambleísta Marcela Guiñaga, quien está desbordada de trabajo como presidenta de la Comisión de Justicia, ahora formando parte de la comisión del caso Gabela? Que es una además de las comisiones que más producción tiene en la asamblea, ¿no? Sesiona 2 o 3 veces a la semana, ¿no? Y además es de esas comisiones que han llevado adelante un trabajo continuo, permanente, sin interrupciones, recibiendo visitas de sociedad civil, de ciudadanía en general, tratando temas. Entonces, ahí vemos un ejercicio de responsabilidad. Por un lado, tener en cuenta el conocimiento específico para esa comisión ocasional, sin perder de vista, como digo, la disponibilidad de tiempo que debe tener un asambleísta para asumir la responsabilidad que le corresponde. Así es que esperemos, no se trata, como he dicho, y ustedes también lo han mencionado, de crear comisiones por crearlas y decir qué gran logro la cantidad de comisiones que tenemos, considerando además que las comisiones especializadas permanentes tendrían atribución suficiente para tratar ciertos temas, como en periodos legislativos anteriores lo han hecho. Bueno, qué bueno saber que no hemos estado locos con Tertulio, en ese tema. De ninguna manera, tienen más experiencia que uno en trabajo legislativo. Que le den la razón a uno. Sí, pues. Gracias por suscribirnos a nuestro invitado. Vamos a lo otro, porque Mauricio Alarcón también ha seguido de cerca el proceso del concurso de las frecuencias que más recientemente tuvo un desenlace a partir de un informe de la Contraloría General del Estado. Y le hemos invitado porque hace 2 días el ministro de Telecomunicaciones, Guillermo León, ante la Comisión Legislativa de Derechos Colectivos, ha anunciado que quedó definitivamente anulado el concurso, es decir, ya hay una decisión que se ha ejecutado. Fue la disposición de la Contraloría ejecutada por el gobierno, queda anulado ese concurso. Y Guillermo León le dijo a la comisión que él inclusive no es partidario de que se hagan concursos para la asignación de frecuencias. ¿Cómo ve usted este tema? Primero, el cumplimiento del informe de la Contraloría y después, ¿qué va a pasar con futuras asignaciones o concesiones de frecuencias
que forma parte del espectro radioeléctrico que le pertenece al Estado ecuatoriano. Sin afán de sonar legalista, pero creo que es el mejor punto de partida. La Constitución es clara en asignar una responsabilidad al Estado respecto de este tema. Fomentar la pluralidad y diversidad de comunicación. Y dice que para el efecto, y voy a leer textualmente, dice el artículo 17, numeral 1 de la Constitución, garantizará la asignación a través de métodos transparentes y en igualdad de condiciones de las frecuencias del espectro radioeléctrico para la gestión de estaciones de radio y televisión públicas, privadas y comunitarias, así como el acceso a bandas libres para la explotación de redes inalámbricas, y precautelará que en su utilización prevalezca el interés colectivo. Esa es la responsabilidad estatal. Resalto yo un tema: métodos transparentes y en igualdad de condiciones. Quizá ese es uno de los puntos fundamentales que ha sido observado por Contraloría en el informe de frecuencias. Porque no hubo igualdad de condiciones en el concurso que llevó adelante el gobierno anterior. No fue un concurso transparente, Fabricio. Ahí nos están diciendo cómo puede ser posible que arranque un proceso y que a medio camino salga un reglamento. ¿Cómo puede ser que arranque un proceso y la información no sea pública? O sea, las reglas del juego tenían que estar plenamente claras establecidas desde un inicio. Antes de. Desde un inicio, para que todos puedan efectivamente jugar en igualdad de condiciones. Pero más que nada un asunto, si hay algo de por medio tan importante como el espectro radioeléctrico, que además, según la propia Constitución, forma parte de estos recursos naturales no renovables que están en manos del Estado. Y es propiedad del Estado. Permítanle a la ciudadanía vigilar el proceso para que se cumplan las condiciones mínimas que están establecidas en la Constitución. Eso nunca ocurrió. Era prácticamente imposible llegar a esa información fundamental que nos permita determinar, por ejemplo, si se estaban o no concentrando frecuencias. Resulta que el informe de Contraloría, como ustedes deben haber visto, hace alusión precisamente a ese tema relacionado a que 3 grandes grupos, a través además de formas y prácticas claramente corruptas, se habrían hecho de más de una frecuencia en las distintas bandas que está expresamente prohibido en la Constitución. ¿Qué tipo de prácticas irregulares usaron estos 3 grupos para hacerse de esas frecuencias, doctor? Más o menos como que aquí yo fuera el millonario de este espacio y le dijera a Fabricio Vela, hermano querido, te creo una compañía. No me diga hermano querido, por favor. Bueno, eso suena a un asunto hermano religioso. Lindo. Como cierto discurso de ayer en la asamblea. Sí, me excuso por eso, Fabricio, por favor. Pero sí, y yo le diga, te voy a crear una empresa de papel. Pero necesito tu nombre. Por favor, préstame tu nombre. Yo te voy, no sé, a nombrar gerente con un sueldo, pero por favor, además necesito que concurses por esta frecuencia. Y voy donde Alexis y hago exactamente lo mismo. Y voy de uno en uno diciendo ayuden, acoliten, como se dice, y vamos creando por supuesto, tenemos distintas empresas que pertenecen a diferentes personas. Pero a la larga resulta que el uno es socio de la otra, que la otra compañía es una compañía que en realidad no funciona sino en el mismo edificio que funcionan las otras 20, y empieza uno a investigar y a darse cuenta que todos los caminos conducen a una misma persona. O sea, estamos hablando de testaferrismo. Que en realidad es un delito sancionado por el Código Orgánico Integral Penal, además de la consecuencia que acarrearía respecto del concurso de frecuencias. Oiga, y hay otro tema, le pregunto a Mauricio Alarcón, porque eso también fue parte de la discusión cuando estuvo ejecutándose el concurso de las frecuencias, y es el hecho de poner a competir a comunitarios con privados. Y de hecho, el comunitario ya tenía puntajes adicionales por su condición de comunitario. Ahí es decir, se rompe. Yo como comunitario pido, en mi condición de tal, quiero disputar la frecuencia 89.7, la de Majestad, ya. Como comunitario, quiero disputar esa frecuencia. Yo ya tengo puntos adicionales frente a aquel que quiere la misma frecuencia como privado. Es decir, hubo esa distorsión que también fue cuestionada en su momento. Y rompiéndose lo que dice la Constitución, ahí vamos al otro igualdad, punto, ¿no? Garantizar la igualdad de condiciones. Y esto es algo que no se ha cumplido entonces, doctor, porque una de las cosas que establece la Constitución y la misma Ley de Comunicación es el reparto que usted ya señalaba, equitativo, igualitario, ¿no? Plural, 33, 33, 34, cosa que tampoco se cumple. Bueno, y que no se cumple, ojo, no únicamente en el proceso de asignación, sino en el proceso de participación en sí.
no hay suficientes participantes en el espectro comunitario para llenar ese 34%. Entonces eso también tengamos en cuenta. Por supuesto, al momento de ponerlos a competir, partiendo en desigualdad de condiciones, terminan matándose por frecuencias que quizá ya están grabadas en la memoria de los ecuatorianos y que simplemente lo que ocasiona son problemas y distorsiones, rompiendo con los temas de transparencia, rompiendo con la igualdad de condiciones y distorsionando lo que debería ser en realidad un concurso de frecuencias. Ahora, digo, ese es el primer escenario. El segundo, que era parte de la pregunta que yo le formulé. Guillermo León ha dicho que no es partidario de concursos. ¿Hay que hacer concurso o no? Tiene que hacerse concursos. No es una cuestión de gustos. Es una cuestión de, por un lado, estándares internacionales y por otro, mandatos constitucionales y legales. La gente tiene que competir por la asignación de frecuencias. Pero, insisto en el tema, la igualdad de condiciones y los métodos transparentes. Ahí, si es que nosotros no queremos únicamente basarnos en estas afirmaciones que están establecidas en la Constitución, debemos revisar lo que ocurre en otros países o podemos revisar los estándares internacionales. Ahora, por supuesto, hay ciertos asuntos que aquí han sido mal vistos, como que, por ejemplo, se reconozca por cierto tiempo una prevalencia en el tema de frecuencias respecto de aquellos que ya han hecho inversiones fuertes. Eso se garantiza, por ejemplo, con más años de concesión. Y eso dice un estándar internacional. Si yo entrego concesiones cada 2 años, voy a frenar el desarrollo de la comunicación, porque ¿quién se mete a un concurso de frecuencias? Por 2 años. Por 2 años. Está renovando no cada 2 invierto años. los equipos, porque quizá en 2 años me aparece un medio comunitario, me compite y me deja sin frecuencia. Entonces, una inversión 2 años. Recordemos una cosa, aunque esté muy satanizado el término. En el sector privado, la comunicación sí es una empresa. ¿Y cuál es el objetivo de la empresa? Generar recursos. Generar recursos. El lucro, ese es el objetivo. El lucro. Y no hay que satanizar el lucro ni satanizar la empresa. No, pues porque usted generando recursos y lucrando está también generando trabajo. Y generando trabajo está pagando impuestos. Exactamente eso, pero se satanizan ciertos asuntos. Y eso hay que tener también en cuenta. Ahora, hay, como digo, parámetros establecidos. Lamentablemente, el informe de Contraloría sugiere anular el proceso, que además ha sido un desperdicio de recursos que nos pertenecen a los ecuatorianos, que en su momento varias personas y organizaciones advertíamos de este tema, y las consecuencias ahora están a la vista. Me escriben y me dicen que la semana anterior el secretario de Comunicación Andrés Michelena, en una reunión con los comunitarios, había señalado que del 34% solo se había entregado el 1.8%. Del 34%. Apenas el 1.8%. Y también nos dicen, los medios comunitarios plantearon la necesidad de que ellos puedan participar por frecuencias también en las grandes ciudades y no solo en la ruralidad. ¿En las áreas urbanas se puede tener medios comunitarios? Pero eso ya ha pasado. Sí, sí ha pasado, ¿no? O sea, en este concurso, tal como mencionaban ustedes, por ejemplo, voy a mencionar un caso que recuerdo, un medio comunitario perteneciente a una iglesia evangélica, que eso es un medio comunitario, estaba peleando por la frecuencia de radiovisión. Así es que no se trata de que únicamente los medios comunitarios estén asociados a lo rural. En eso este concurso ponía a todos, sí, a competir por las frecuencias que estaban ahí. No era una frecuencia para un medio comunitario, doctor, podría ser solicitada por una minoría, por una organización LGBTI. Siempre y cuando se cumplan los trabajadores. requisitos establecidos para el caso. Ajá. O sea, no es que yo formo un grupo de amigos y digo somos la asociación de hecho Pepito Pérez y voy y pido. No, o sea, los contertulios vienen, no. Entonces sí hay unos requisitos previos que hay que cumplir y recordemos que tampoco es cuestión de simplemente ir a decir deme una frecuencia. Claro, o sea, soy minoría, soy comunitario. Soy un bacán, deme ya mi esa frecuencia. Es una acción afirmativa no, y necesito exactamente, sí. Así es que eso no ocurre. Entonces, sí, y lo importante del dato que mencionaba Fabricio es ratificar lo que había dicho yo hace un momento. No es solo una falla en lo que se dice que es, denle a los comunitarios del 34. El 34 está ahí. ¿Dónde está el nivel de participación para que ese 34 llegue? Si apenas, digamos que no es del 1.8, que es del 5%.
participa por frecuencias. Ahora, yo le Siempre pregunto, va a haber doctor, ese hueco. En ciudades como Quito o Guayaquil, digamos, donde se concentra el aparato productivo más importante de este país, porque no lo neguemos, es decir, Quito y Guayaquil son los dos polos más importantes de desarrollo que tiene el Ecuador. Aquí están saturadas las frecuencias, entonces, ¿cómo se hace para que pueda generarse un nuevo proceso de distribución de las mismas? Ahí es cuando tenemos que preguntarnos. Hay que mantener como una camisa de fuerza el 33, 33, 34. En general, ámbito nacional, ámbito regional, son cosas que tienen que generar debate. Porque en este tema, y nos estamos remitiendo a data, no a criterios subjetivos, hay que ver si efectivamente funciona o si es necesario hacerles algunos ajustes para garantizar que los beneficiarios finales del proceso de comunicación, que somos nosotros, tengamos acceso a la mayor cantidad de información posible. Tema muy interesante y sobre el cual evidentemente el país está expectante y obviamente los medios de comunicación. Doctor, gracias por el tiempo. La próxima vez le invitamos a que hable de la vida. Sí, eso va a estar interesante Y podemos hablar de discursos legislativos, Claro, de algunos temas claro. que en estos días nos han sorprendido un poco. De hecho, el día lunes vamos a hacer un comentario acá sobre un discurso legislativo muy polémico el día de ayer. Gracias al doctor Mauricio Alarcón, buen fin de semana. Siempre. Director de proyectos, director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, visitando nuestra mesa de trabajo aquí en A Primera Hora. Cerramos la transmisión para Majestad Televisión en Santo Domingo de los Áchilas. Buenos días, un abrazo a esa querida provincia. Ya están listos los compañeros de El Informativo para la primera emisión del noticiero. Nosotros acá en A Primera Hora seguimos en Majestad Radio tras la pausa. A Primera Hora, el informativo de Majestad FM.